Para conseguir tu pasión tiene nombre y apellido. Wow Deportes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Esto es Wow Deportes en un programa especial con un invitado muy especial. Ya ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Yo soy Juan Carlos Rutilo y ahí estamos viendo a Gustavo Caraballo. Gustavo el Lobo Caraballo, como también se le conoce en el mundo del fútbol. ¿Cómo está, profe? Qué gusto, bueno, tenerlo aquí en Wow Deportes. Hola Juan, el gusto es mío. Bueno, bien agradecido de que podamos conversar, hablar de lo que nos gusta de fútbol. Bueno, y tanto tiempo sin saludarte y hablar contigo. Así es, igual, profe, un gusto de verdad tenerlo acá. Y bueno, eh, poder conversar, ¿no?, un poco sobre lo que ha sido la carrera y la trayectoria de Gustavo Lobo Caraballo. Gustavo Lobo Caraballo, para los que están viendo este programa, pues es un venezolano que hizo carrera en el fútbol de ese país sudamericano, donde logró vestir la camiseta de la selección nacional y donde hoy en día pues está siendo uno de los más destacados entrenadores en el fútbol de los Estados Unidos. Y eso es uno de los puntos por los cuales pues hemos venido a esta conversación. Pero primero, profe, hablar de Gustavo Lobo Caraballo y sus inicios en el fútbol. Pregunta número uno, ¿por qué el apodo de Lobo Caraballo? Bueno, yo me inicié en el fútbol, en el estado Anzoátegui, a nivel amateur. De ahí viene el apodo del Lobo. La verdad es que no sé exactamente por qué, pero viene de mi inicio en el fútbol del estado Anzoátegui, en el fútbol amateur. Y ya después cuando salto al fútbol profesional, ya me quedó ese apodo del Lobo Caballo y por ende al pasar a ser entrenador, igual todo el mundo me conoce como el Lobo Caraballo. Perfecto, profe. Y esos primeros contactos con el balón en el estado de Anzoátegui, ¿cómo se dan? ¿Qué lo lleva a jugar fútbol y después incluso a ser profesional? Bueno, es que muy cerca de mi casa, creo que a 100 metros de mi casa, había una cancha de fútbol. Y bueno, todas las tardes nos reuníamos ahí a jugar, a pasar el rato. Y bueno, fue el deporte que más me apasionó porque jugué básquet, jugué béisbol, pero el que más me apasionó fue el fútbol y bueno, tomé la decisión de hacerlo como se debe hacer, con responsabilidad, con dedicación. Y bueno, a partir de ahí representé al Estado en todas sus categorías. Después pasé a la selección nacional juvenil, a las selecciones de niños, representé a Venezuela hasta centroamericano. Ujú. Y bueno, afortunadamente en uno de esos torneos me vieron en la ciudad de Valera y Marítimo, el profesor Rafa Santana me invitó a ser parte del Marítimo. Del Marítimo Sport Club, ¿no? El Marítimo de Venezuela, ese equipo bueno, que tuvo una tremenda trayectoria incluso a nivel internacional. Entonces, digamos que allí fue el salto al profesional. El salto profesional fue con el Sport Marítimo de Venezuela, donde el profesor representante me dio la oportunidad. Bueno, de ahí empezó mi carrera hasta terminarla, pasar por Táchira, Mineros, Minervén, Trujillano y terminar en Italchacao. Digamos que ese fue el recorrido como profesional entonces, ¿no? Sí, correcto. Ese fue el recorrido que hice a nivel como futbolista profesional. Ahora, el Lobo Caraballo también tuvo paso por la selección de Venezuela, ¿no? La selección de fútbol de Venezuela. Juegos centroamericanos, si mal no recuerdo, profe. Sí, juegos suramericanos, centroamericanos, Copas de la América en Colombia, sub-23. Hasta el año 94 participé en la selección nacional bueno, de categorías menores, porque también jugué mundialitos. Y bueno, hasta el 94 en la Copa de las Américas sub-23 en Colombia, estuve participando con la selección nacional. Con la selección nacional de Venezuela. Así que, bueno, interesante, recorrido como jugador profesional, recorrido como jugador de la selección de Venezuela. Para Gustavo El Lobo Caraballo, ya cuando iba en ese proceso de ser jugador, ya se iba visualizando como director técnico, se iba planteando eso o eso llegó en la etapa final de esa carrera como jugador activo. Bueno, normalmente el jugador ya cuando madura empieza a visualizar el futuro
Y yo ya a los 27, 28 años sentí que me gustaba esa parte del fútbol que es la de entrenador, eh, el director técnico y bueno, fui preguntando, me fui, digamos, iba viendo lo que hacía cada Ujú. entrenador. Y bueno, habían cosas que me gustaban, otras que no. Y bueno, al final de mi carrera estaba bastante, digamos, tenía mucha información. Y el profesor Raúl Cavalieri me invitó a ser su asistente en el último equipo Italchacap y de ahí en adelante empecé mi carrera. Ahora, de esa carrera como entrenador, profe, ¿cómo la fue formando? ¿Cómo fue el proceso y esa transición que ya por lo menos nos adelanta que fue como asistente técnico de Cavalieri en el Italchacao, pero esa preparación, los estudios, ¿cómo fue ese proceso de formación de técnico del Lobo Caraballo? Sí, nosotros, bueno, como para prepararte, tienes que hacer indudablemente los cursos que te piden. Bueno, en este momento te lo pide la Conmebol, en aquel momento te lo pedía la Federación. Ujú. Yo hice todos mis cursos necesarios para obtener la licencia, en aquel momento licencia nacional, en este momento la licencia Pro, que es la que tengo. Pero además de eso hice pasantía en el exterior, en Argentina, donde, bueno, pude ir a ver, a observar los diferentes tipos de entrenamiento durante 2 etapas en Argentina. Y eso, bueno, me nutrió mucho, aprendí y después, bueno, en el proceso digamos, de envolverte en el fútbol profesional, tienes que ir actualizando, viendo cosas nuevas y afortunadamente, bueno, pude digamos, ser el entrenador que soy ahora. Ahora, hablar de ese paso por el fútbol profesional como entrenador. Repasemos los equipos, profe, donde ha tenido la oportunidad de estar. Bueno, yo me inicié en el Italcao en el año 2000, temporada 2004, de ahí fue el último semestre de Italchacao, de ahí pasé a Unión Atlético Maracaibo, del 2004 al 2007, donde pudimos tener, digamos, éxito, ¿no? Pudimos obtener algunos títulos, después de ahí pasé al Deportivo Táchira, 2007 al 2010, seguido fuimos a Minero, 2010-2012, fuimos 2012-2014 a Aragua, vine a Estados Unidos, regresé al Carabobo 2019, perdón, 2018 y terminé en la Academia Puerto Cabello. Ahora, profe, ese salto al fútbol de Estados Unidos, ¿no? Qué importante ha sido y que nos comparta, pues bueno, cómo se produce y sobre todo, pues la receptividad y la bienvenida que le dio el fútbol de los Estados Unidos, sobre todo el fútbol base, ¿no? Sí, aquí en Estados Unidos yo trabajé y trabajo con el fútbol de desarrollo, que bueno, es que me apasiona, me gusta mucho porque creo que le puedo aportar mucho a este país en ese aspecto. Un país que tiene todas las infraestructuras, te da la posibilidad de que tú puedas desarrollar un niño. Bueno, a partir de ahí he tratado de utilizar toda mi experiencia, mi preparación y hemos tenido la oportunidad de lograr que también cosas importantes acá en Estados Unidos, específicamente en Orlando. Hablar bueno, si se puede, de la academia, de los torneos, de esos logros tan importantes conseguidos en los Estados Unidos. Sí, nosotros, bueno, llegamos a la Academia Spirit United en el 2010, 2015, y pudimos en año y medio de trabajo ganar los torneos del estado de la Florida, que son State Cup, Florida Cup, que son los torneos más importantes que se juegan acá en esta región. Fuimos a participar a representar a Florida a nivel nacional. Ujú. Bueno, nuestros jugadores del año 99, 2000, una gran cantidad de ellos tuvieron su scholarship, que son sus becas, por su rendimiento y su trabajo que hicieron durante la preparación que Ujú. tuvieron conmigo. Hoy en día son jugadores universitarios y con becas que le permite estar tranquilo
a nivel económico. Claro. Ahora, profe, hablar un poco de ese fútbol de los Estados Unidos, qué diferencias vio, cómo fue el aporte del Lobo Caraballo y esa, seguro, pues esas raíces del fútbol sudamericano para que los muchachos salieran campeones. Bueno, nosotros básicamente cambiamos la metodología de trabajo, usamos una metodología llamada sistema estructurado, donde tú básicamente separas el entrenamiento por posiciones, porque bueno, en nuestro equipo en ese momento había deficiencias que habían que pulir específicas. Bueno, tratamos de inculcarle al jugador, el defensor, los principios básicos defensivos, al ofensivo, los principios básicos ofensivos. Bueno, y ahí también trabajamos todo lo que tiene que ver con la coordinación general, con el sistema de método Colbert también, que se lo pusimos un poquito para el nivel técnico. Y al final unimos todo eso y le pudimos dar un buen performance a nuestros jugadores. El jugador de acá, básicamente un jugador muy físico, fuerte, rápido, pero bueno, técnicamente tiene un poquito de dificultad que el suramericano. Profe, sí nos llama la atención, por ejemplo, que usted toma la decisión de llegar a Estados Unidos, integrarse a una academia de las más importantes, si no la más importante de Florida en cuanto al soccer ahí en Orlando, y se vuelve a presentar una oportunidad de dirigir el fútbol profesional en Venezuela. Háblenos un poquito de cómo fue ese paso y ese momento. Bueno, básicamente yo tuve que regresar digamos, por temas de renovación de visa. Y en ese trayecto de estar en Venezuela me tocaron esa fibra otra vez fútbol profesional, me llamaron del Carabobo. Bueno, decidí tomar ese puesto de trabajo con esa institución. Ellos no estaban pasando por un buen momento. Uh-huh. Y bueno, volví, me tocó esa fibra, volví al fútbol venezolano, al fútbol profesional que tiene un poco más de éxtasis, digamos, que estás más en vivo con los problemas, en vivo por solucionar cosas. Bueno, terminé con Carabobo, enseguida me llamó la Academia de Puerto Cabello. Bueno, armamos un plan estratégico a mediano y largo plazo y afortunadamente a largo plazo pudimos clasificar a los dos equipos, al sub-20 a la Copa Libertadores y al equipo de primera división a la Copa Suramericana por primera vez. Sí, sin duda alguna, un logro tremendo, ¿no? Para una institución tan joven y lo más importante, profe, que usted haya estado ahí al frente, de verdad que es extraordinario. Ahora el Lobo Caraballo está de vuelta en los Estados Unidos, está al frente de los equipos. Hablemos de las categorías y un poco de la academia, ¿no? En la cual está trabajando. Sí, esta es una academia que tiene alrededor de 1.500 jugadores, una academia que es de desarrollo. Los jugadores básicamente aquí se han formado para las universidades, algunos han tenido oportunidades en el fútbol profesional, pero es básicamente desarrollo, es básicamente preparar a jugadores para el futuro. Y bueno, estamos enfocados en eso, con nuestro plan de entrenamiento a diario, nuestro plan de entrenamiento semanal, semestral, para darle la mejor herramienta al niño, que tenga la oportunidad de obtener una beca o ir al fútbol profesional. Y tiene que trabajar muy bien, ¿no, profe? Para hacer una escuela que en este caso, primero que maneje una cantidad de niños tan grande, ¿no? 1.500 jugadores es un número tremendo. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Y bueno, parece que Estados Unidos no es un secreto que es un país muy grande y tiene el, la capacidad de que las academias pequeñas o grandes tengan suficientes niños o muchos niños para desarrollar. Esta zona del centro de la Florida puede tener alrededor de 20, 30 escuelas de fútbol
que hacen vida en el centro de la Florida. Ahora, profe, ¿se ha trazado alguna meta en el fútbol de Estados Unidos? ¿Ya está trabajando en una de las academias más importantes de este país, de los Estados Unidos? ¿Hacia dónde apunta el futuro? ¿Qué quiere lograr para seguir creciendo y de seguir marcando diferencia? Bueno, yo por ahora mi meta está en terminar de lo que es especializarme no especializarme, terminar de revalidar lo que es las licencias aquí de Estados Unidos, porque mi licencia es pro, entonces estoy terminando de establecer eso. Después, bueno, buscar alguna oportunidad en el fútbol profesional que me dé la oportunidad de demostrar mi preparación, demostrar que estoy listo, que ya tengo la experiencia suficiente para trabajar en el fútbol profesional y de la mano con una academia de desarrollo que quisiera que trabaje con mi forma, que sea el sistema de entrenamiento sea mío, que sea propio y que yo le pueda desarrollar niños para el fútbol profesional. Y hablemos un poco de ese punto, profe, porque aquí en los Estados Unidos hay muchos jugadores y técnicos venezolanos trabajando, ¿no? Y entre esos está usted también. Hablar un poco de esa comunidad, porque son muchos jugadores que formaron parte de la selección, técnicos que formaron parte de la selección y que como usted están, bueno, tratando de abrirse camino en un mercado tan competitivo. Sí, Estados Unidos es un mercado bien competitivo y digamos, nuestros coterráneos que están por acá, bien sea jugadores y técnicos, la verdad es que lo han hecho muy bien. Hay jugadores, incluso el primer jugador que firmó este año, el juvenil o el jugador más joven de Austin es venezolano, un muchacho con muy buen pie, un muchacho que juega muy bien. Y bueno, eso tiene que ver mucho con la preparación que le han dado nuestros entrenadores, nuestra gente que se ha preparado muy bien en Venezuela y ha venido acá a trabajar fuertemente. Perfecto, profe. Entonces, de verdad que, bueno, nada, muy agradecido con usted por compartir estos minutos con toda la audiencia de Guau Deportes. Esperemos que siga abriendo camino en Estados Unidos, que siga brillando como uno de los mejores entrenadores que hay en el fútbol de los chicos en este momento, formadores de esas promesas del fútbol de la MLS y que lo podamos ver a usted muy pronto, pues brillando también allí. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti por la oportunidad de que la gente sepa un poco más de mí, que sepa que estoy en Estados Unidos trabajando a nivel de desarrollo, que he estado trabajando fuertemente por los venezolanos y espero, bueno, en un futuro volver al fútbol profesional y ojalá sea aquí en Estados Unidos. Así es. Muchísimas gracias, Gustavo El Lobo Caraballo, con nosotros. Recuerden, bueno, darle like a este programa, suscribirse a la cuenta de Guau Deportes en YouTube y en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Allí nos encuentran como @Guau Deportes. Muchísimas gracias, Gustavo El Lobo Caraballo. Yo soy Juan Carlos Rutilo. Hasta la próxima. La plataforma digital para